Bienvenida, bienvenida Olenka, como siempre abriendo puertas. Hola Néstor, es un gusto volver a estar en este espacio tan importante que nos brindas y que nos permite muchas veces plantear temas, debates que no están en la agenda pública, ni son prioridad de los medios de comunicación en general, ¿no? Entonces te agradecemos siempre por esa oportunidad. En el inicio, en la presentación, Olenka, de este incremento de violencia en contra de niños y niñas, o cuál es la visión. ¿Hay un incremento o es que siempre hay violencia contra niños y niñas y los medios de comunicación están dando más atención a ese tema? ¿Cuál es la realidad en el Perú de esta violencia que le hemos visto con muerte incluso de pequeños por manos de adultos en actos violentos contra su integridad? ¿Cuál es la lectura de la situación en este momento en nuestro país? Sí, Néstor, mira, en principio es importante la pregunta que formulas, porque de alguna manera no necesariamente estamos diciendo que los casos, digamos, se han incrementado o son más en esta época que los que eran en los años 80 o en los 70. Lo que ocurre es que hay más posibilidades de denuncia, ¿no? Hay más posibilidades de algún tipo de cobertura mediática frente a estos casos. Acuérdate que ya en términos históricos la categoría infancia no existía, digamos, hace unos 4 siglos, ¿sí? Es recién en los tiempos modernos donde se va mirando al niño como, primero, como objeto de protección, y recién a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que es del siglo pasado, tiene más o menos, digamos, 30 años y un poco más, recién ahí es que se le da la categoría de sujeto de derechos, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero ir? Digamos, la idea es que obviamente antes ni siquiera se identificaba que él podía ser, digamos, objeto de protección ni sujetos de derechos, ¿sí? Entonces, con toda una suerte de avances internacionales, de demandas, digamos, de activismo, de movilización, es que se ha logrado que comencemos a mirar a la infancia y a la adolescencia como digamos, una situación especial de necesidades especiales y también derechos propios, ¿sí? Entonces, en ese marco es que obviamente podemos decir que ahora hay un poco más de denuncias y de atención a casos que siempre han existido, ¿sí? Ahora bien, obviamente la cobertura mediática hace que estos casos, ¿no es cierto?, sean conocidos por mucha más población, ¿no? Porque incluso puede haber una denuncia, se queda encarpetada y nadie conoció el caso, salvo el juez, el fiscal y la familia, ¿no? Entonces, con la, digamos, con la difusión que se le ha dado a estos últimos casos, creo que ha ayudado mucho a abrir otra vez en la conciencia social, en el imaginario colectivo, que algo estamos haciendo mal, de tal manera que se están produciendo estos casos, y son casos, Néstor, son sumamente graves. Mira, solamente dos para citar los más recientes y los que para mí han sido muy, digamos, casos, digamos, simbólicos, casos paradigmáticos que debería llevarnos a una reflexión profunda de nuestro sistema de justicia y también de nuestras relaciones de la convivencia social, ¿no? El caso de esta niña en el norte, ¿no? De 12 años, que apareció muerta y que digamos, ¿por qué salta la noticia? Porque era una niña de 12 años que estaba embarazada, ¿no? De casi 8 meses, y que supuestamente se muere producto de ese parto. Comienzan las investigaciones y se dan cuenta que este bebé, cuando se le hacen, ¿no?, los análisis, era hijo del papá. Es decir, este bebé era producto de una situación incestuosa. Y es más, se presume que la muerte de esta niña no se habría dado de manera natural, porque fue totalmente, digamos, cubierta, ¿no? Es la muerte, todavía no se tiene certeza de cómo fue, porque la información que se da de la muerte es luego de varias horas, ¿no? Entonces, pareciera que incluso el caso no solamente es violencia sexual
un embarazo producto de esta violación, sino también una muerte intencionada, ¿no? O sea, con dolo. Entonces, fíjate, eso es un caso penosísimo, porque tú te pones a pensar cómo ha sufrido esa niña, ¿no? En una, lo que llamamos en una soledad profunda de no poder tener nadie que la defienda, ¿no? Porque tenía justamente un agresor cerca, que era su padre, y pareciera que ahí no ha funcionado ni siquiera, digamos, el círculo familiar, ¿no? Pareciera que esta niña estaba, digamos, casi abandonada a su suerte en manos del padre, y el padre hizo una barbaridad que merece, ¿no es cierto?, que se quede preso para toda su vida, para reparar en algo esta atrocidad. Y por otro caso tenemos, ¿no? Por otro lado tenemos el caso de este niño del sur, ¿no? Que estando en un sitio, un albergue, ¿no? Ha sido violentado por niños de mayor edad que eran parte, ¿no? De este grupo albergado, ¿no? Y entonces el niño ha sido, digamos, ha sido cruelmente abusado. Ya sabemos las cosas que han pasado, que no meritan decirlo, pero justamente, mira, tenemos niña y niño expuestos a barbaridades en diferentes circunstancias, y ahí la reflexión, Néstor, tiene que ser profunda y sincera, ¿no? En principio, y aparte, ¿no? Obviamente los casos que han ido surgiendo en estos últimos tiempos también, de que vuelta a las clases, ¿no? A la presencialidad, comienzan a aparecer por todos los medios, incluso las redes también, videos y situaciones de violencia desatada, ¿no? Peleas, riñas entre chicos y chicas, ¿no? Casos de que las mamás dicen ya no, los papás y las mamás dicen ya no sabemos qué hacer porque mi hijo es víctima de bullying, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que mirar varias cosas, ¿no? En principio, por ejemplo, es que digamos, todo enfoque de seguridad, porque ese es el enfoque que yo trabajo a partir de esta campaña Safer Cities, que es en castellano es ciudades más seguras, es que nosotros nos tenemos que plantear que para hablar de seguridad humana, hablar de seguridad de una persona, tenemos que plantear un esquema de seguridad que no solamente vaya con la prevención, ¿no? Porque obviamente la prevención hace relación a algo que tú vas a evitar que ocurra, pero ahora lo que tenemos que mirar con mucha profundidad es la atención, o sea, la prevención, la atención, la reparación, porque ese es un punto que en nuestro país está muy dejado de lado, la reparación a las víctimas y a las familias y la sanción, ¿no? Son los mínimos que se puede pedir en un esquema de seguridad. Y yo lamentablemente en los debates salen autoridades, salen algunos expertos, todos dicen, bueno, sí, no hemos hecho esto, hemos dejado acá, pero nadie habla de un esquema, como se dice, integral de seguridad. Y yo tengo la sensación, Néstor, de que la ciudadanía, los padres y los niños están pidiendo eso, ¿no? Están pidiendo ya, déjense de tanto rollo y díganos cómo nos van a proteger de manera eficaz. Y entonces, ahí viene el tema, Néstor, de, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con los agresores, ¿no? Y fíjate que ahí es bastante desafiante, porque en el caso de los agresores tenemos, bueno, a este padre atroz, ¿no? Que ya pagará las penas en la cárcel como se merece, pero también tenemos en muchos casos, ¿no? Lo que se dice sujetos activos de la violencia, que pueden ser chicos y chicas que no llegan a la mayoría de edad. Y entonces en ese caso ameritan, ¿no es cierto?, una estrategia especial. Tenemos que plantear, y tú bien sabes, Néstor, porque lo hemos comentado muchas veces, uno de las grandes, digamos, grandes temas, grandes ejes de la política pública abandonados son, por ejemplo, los servicios para adolescentes infractores de la ley penal, ¿no? Que pueden ser los servicios que dan charlas, que dan, digamos, guía a aquellos chicos que recién están involucrados en alguna suerte de acto contra la ley, ¿sí? Y que necesitan, ¿no? Guía ellos y sus padres, sus familias, porque los chicos no nacen violentos, se hacen violentos con el entorno más cercano, y entonces falta ahí una inversión mayor en estos servicios que existen, pero que son muy poquitos. Y lo otro, Néstor, es que los chicos que están en sistemas ya de internamiento, ¿no es cierto?, ya se sabe que están en condiciones muy precarias, ¿no? O sea, la población
o sea, los centros donde están internados estos chicos o chicas están muchas veces sin recursos, sobrepoblados, y entonces, y nadie los ve, porque es como decir, son población invisible, ¿no? O sea, todo el mundo puede hablar de varios temas, pero ellos no existen. Y tenemos que ponernos a pensar que si tú no trabajas con estos infractores adolescentes de la ley penal, los vas a dejar a su suerte, ¿no es cierto? Van a salir como no han tenido ninguna guía, ninguna asesoría, ninguna suerte de reinserción de verdad, pueden regresar a familias que son totalmente violentas, ¿no? O pueden regresar a entornos que son totalmente, digamos, copados por el crimen organizado, porque acuérdate que hay muchos adolescentes que son captados por el crimen organizado, ¿no es cierto? Como sicariato y etcétera, etcétera. Y entonces imagínate esa circunstancia. Entonces yo creo que tendríamos que ser serios y decir, bueno, tenemos que plantear una política de seguridad apropiada para estos casos, como te digo, que tiene que ver con la cuestión de los sujetos activos. Ese es un punto. El otro punto es, por ejemplo, la atención, ¿no? Y en la atención también, que, digamos, deja mucho que desear porque siempre lo que estamos viendo es, ¿no? Que llegan los casos, se denuncian y las autoridades es como que se tiran la pelota, ¿no? Dicen, no, 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 esto a mí no me toca, es del otro. Ah, no, yo no hice esto porque al otro le correspondía. Y entonces, por ejemplo, en los casos que se ha estado mirando, ¿no? De hechos violentos en las escuelas, a mí me ha dado pavor, ¿no es cierto?, no haber escuchado hasta ahora, salvo que tú me corrijas, Néstor, de repente a mí se me ha pasado, pero yo no le he escuchado al ministro de Educación decir nada. Y él tendría que comprarse el pleito, ¿sí? Yo no lo he escuchado, no sé, pero yo no he escuchado que el ministro salga, no sé, en una conferencia de prensa, como corresponde, y diga, vamos a reactivar la política de escuela segura, etcétera, etcétera, vamos a hacer, pero en los casos que tú has visto de violencia en la escuela, yo estaba escuchando hace poco que alguien decía por ahí, ah, sí, es que eso le corresponde a la UGEL. No, es que nosotros ya hemos dicho que el director va a hacer esto. Y entonces, déjame decirte que la vida me ha dado esa posibilidad maravillosa de estar muy cerca de la escuela pública, cosa que agradezco, por diferentes motivos. He hecho algunos estudios de escuela, sobre la escuela pública, sobre temas justamente de seguridad, y he estado en algún momento colaborando con el Ministerio de Educación hace muchísimos años en un esquema también de escuela segura. Y fíjate que cuando tú ibas por ejemplo, a colegios, ¿no? Escuelas públicas, que se había destapado un caso de violencia, encontrabas muchas veces a un director o una directora muy bien intencionada, pero que nos decía, no sé qué hacer con estos casos, ¿no? No tengo las herramientas porque no es cuestión de que te lo pasen en un papel, ¿no? No es cuestión de que te digan esto, no tengo las herramientas, no sé qué hacer. Hablabas con los profesores también muchas veces muy bien intencionados y te decían, si usted supiera la cantidad de casos que tenemos acá, ¿no? En la escuela, de niños que vienen, o sea, golpeados, embarazo adolescente, niños que sabemos que están en pandillas, pero nosotros estamos sobrepasados porque cuando citamos a los padres nos dicen, esa es responsabilidad de la escuela, ¿sí? Y por otro lado, hablamos también con los padres y las madres y lo que teníamos, digamos, la sensación, porque son cuestiones de sensación, ¿no? Por estar próximos a esta problemática, era que muchos padres estaban también sobrepasados por la problemática y nos decían, ¿no? Yo ya no sé cómo educar a mi hijo adolescente ni a mi hija adolescente. ¿Por qué? Porque muchos padres no tenían esas habilidades. Muchos me decían, yo he llegado, he migrado, ¿no? De una comunidad, mi hijo y mi hija son totalmente urbanos, tienen otros códigos, ¿no es cierto? Y, otras pautas culturales. Yo no entiendo, es un mundo, no sé qué decirle, me decían, ¿sí? Entonces, si tú ves esas carencias, digamos, esas limitaciones, entonces tú, como autoridad máxima de autoridad, tú no puedes decir, ah, no, es el problema del director. No, señor, acá ha debido salir el ministro de Educación, declarar en emergencia, por decirte, las escuelas y decir, vamos a implementar estos esquemas de prevención, atención de la violencia, porque hace tiempo ya hay algunas normativas internas en el Ministerio de Educación, ¿no?
para ir trabajando, hay algunos servicios, pero creo que necesitan, Néstor, de lo que se llama voluntad política, ¿no? Que tú digas, esta es prioridad, porque por otro lado, también te cuento, Néstor, nosotros que hemos estado conversando también con muchos grupos de papás, ¿no? Que tienen hijos, que llamamos de este sector de la diversidad funcional, ¿no? Que son niños con habilidades distintas o niñas con habilidades distintas, nos decían que ellos están muy preocupados porque luego de la pandemia no saben cómo va a ser su hijo o su hija para adaptarse a la escuela, ¿no? A la presencialidad. Y ellos, muchos de ellos temen, por ejemplo, que sus hijos y sus hijas con habilidades distintas sean presa de bullying, ¿no? Entonces te das cuenta, hay temas planteados y por ahí yo decía, tenemos que ver ver qué vamos a hacer con los agresores, ver qué vamos a hacer con la atención, es decir, los servicios en general. Por otro lado está todo lo que es la reparación de las víctimas, que ahí normalmente a mí me da mucha pena, pero mira, se arman escándalos cada vez que se destapa un caso terrible de un niño o una niña, ¿no? Eso se habla durante un mes, ¿no? Los medios, todo el mundo está, ¡ay, qué barbaridad! Y se olvidaron. Y ¿sabes qué? Normalmente se olvidan de lo más difícil que es la reparación, ¿no? Hacer que la víctima y sus familiares puedan reconstruir, ¿no? Digamos, su vida, su integridad, su salud mental, luego de un hecho traumático, como es ser presa de la violencia y en este caso violencias terribles, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, hace falta, ¿no? Pensar en que hay que reparar, ¿no? Hay esquemas ya que se están llevando a cabo durante muchos años a nivel internacional. En el Perú ha habido algunas experiencias que decimos, se tiene que reparar a la víctima. Pueden ser reparaciones simbólicas, pueden ser reparaciones económicas, pero también una reparación debería ser que esta personita, en estos casos los niños o las niñas, que han sido víctimas de violencia, ¿no? Reciban del Estado un tratamiento de por vida, ¿no es cierto? Un acompañamiento y que no se les abandone, como a mí me parece que va a ser de muchos de estos casos, se les abandone, pasada la noticia, dirán, pues bueno, ya la niña, ya está, el niño está con sus padres ya, y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, por eso te decía, todo eso, además de la prevención, que eso ya es un trabajo, ¿no? Más de mediano y largo plazo, donde hay muchas entidades que trabajan la prevención, los medios de comunicación tienen también que incentivar eso, pero en medio de todo, Néstor, lo importante es entender que este no es un tema solamente judicial, es un tema cultural, es un tema social, es un tema también de qué cosas le estamos dando a los chicos y a las chicas a través de las redes y los medios de comunicación, ¿no? Y entender también, y ahí, por ejemplo, me gusta mucho este compromiso que tienes tú y tu medio, es que hace años que se hacen campañas para un tratamiento adecuado de la noticia, ¿no? Una de las cosas que siempre hemos dicho, no podemos hablar, por ejemplo, de feminicidio como un acto de celos, por Dios, ¿no? No podemos, porque estamos justificando. Y por otro lado, tampoco podemos hacer una narrativa, y eso es lo que yo siempre llamo la atención a mis digamos, a la gente con la que capacitamos. El morbo. El morbo, sí. ¿No? Porque a mí me da pena, porque incluso gente, entre comillas, que dicen que están interesados por las víctimas, narran todo. Y lo que yo digo es, uno no puede narrar porque así estás enseñando a un agresor a cometer un acto de violencia. Exactamente. Sí, lo cierto de este diagnóstico excelente, Olenka, que son varios actores los que tienen responsabilidad en este escenario y las herramientas también que se tienen que utilizar principalmente para prevenir el delito y no sancionar, porque estos agresores es la pena máxima, que es la cadena perpetua, pero eso, como bien señalas, eso no quita que la víctima siga un tratamiento y un proceso de recuperación de su estima y todo lo que significa el daño psicológico que deja una agresión de ese tipo. Y no lleguemos a esas tareas sino en la prevención, y son varios actores. Esos actores lo estás fijando. Hay herramientas, sí hay herramientas, sí hay la experiencia internacional, pero hablemos también del presupuesto. Porque podemos quedar en la teoría y en el enunciado, pero
que se lleve a la práctica con psicólogos en los colegios. Este tema de colegios seguros debería el ministro y las autoridades del más alto nivel, incluido el presidente de la República, tener una idea de esto. No lo están haciendo, pero precisamente la presencia tuya nos permite poner en tapete esta situación. ¿Cómo están los presupuestos en el Perú con respecto a este tema, sabiendo que hay un evento la próxima semana sobre eso, que lo vamos a conversar también, Olenka? Pero ¿cuál es la realidad en este momento de nuestro país en relación al ámbito internacional con respecto a los presupuestos? Que eso es lo importante para poder enfrentar de manera integral y prevenir definitivamente y educar a la población y sobre todo a los niños en sus derechos. ¿Cómo se está trabajando el tema de presupuesto, Olenka? Tú has dado la entrada a otro gran tema, ¿no? Que es, tenemos que hablar de presupuesto, porque el presupuesto son los que sostienen los servicios, ¿no? Son los que sostienen, digamos, todo lo que llamamos las instancias dedicadas a, ¿no? Y entonces hay que recordar, por ejemplo, que tenemos una instancia muy importante en el Perú creada durante muchos años, que es las Defensorías de la Niñez, ¿sí? Las DEMUNAS, ¿sí? Y normalmente, cuando tú miras, por ejemplo, organigramas de las municipalidades, miras presupuesto, las DEMUNAS no aparecen. Mira, un dato, las DEMUNAS no están en los organigramas, o sea, uno mira el organigrama oficial y no aparecen, ¿ya? Y eso ya te da digamos, un indicador de cómo es que consideran a la DEMUNA, ¿no? No aparece, o sea, tú ves ahí, ¿no? Por ejemplo, alcalde, consejo, gerencias, y tienes que buscar y no está. Entonces tienes que irte a buscar, a hacer lo que se llama minería de datos para encontrar a la DEMUNA, ¿no? Y normalmente pues tienen el 0,000 de presupuesto, ¿no? O sea, son las entidades que reciben menor, digamos, no solamente es menor presupuesto, sino menor atención en las municipalidades, ¿ya? Y entonces yo quiero comenzar por ahí, porque justamente uno de los grandes temas que tenemos que trabajar ahora que se vienen las elecciones municipales es decirles a todos los candidatos y candidatas que se están postulando a ver si de verdad les interesa el Perú, ¿no? Si de verdad les interesa que el Perú salga adelante, que sea un país desarrollado, ¿no es cierto? O que su ciudad sea una ciudad, digamos, bien puesta, y comienza pues invirtiendo en lo que es niños y niñas, ¿no? Lo que se llama inversión en la infancia, lo que se llama presupuestos, digamos, para los derechos de niños y niñas, ¿no? Entonces, ahí hay un punto, fíjate. Normalmente la DEMUN es el patito feo de las municipalidades, no hay voluntad política, no tienen recursos, y ellos tendrían que ser, fíjate, Néstor, los primeros, ¿no es cierto? Y los, digamos, los servicios más capacitados, pero también con recursos para atender estos casos, ¿sí? Porque ahí mucha gente piensa, no, es la policía, la fiscalía, no. Un rol preponderante tendrían que ser las municipalidades a través de las DEMUNAS, ¿no? Han habido en otras épocas, ¿no? Algunas inversiones, algunos, digamos, modelos innovadores que se han dejado de lado con el paso de los años, pero creo que por ahí. ¿Y por qué es importante en esto? Porque estamos hablando de temas que muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Estamos hablando que está en riesgo la productividad intergeneracional, ¿sí? Si nosotros no invertimos ahora en los chicos y las chicas, no vamos a tener gente, ¿no es cierto?, bien puesta para los retos de los próximos años, pero también estamos hablando de inversión en capital humano, ¿no? Productividad intergeneracional, capital humano, y en fin, nos estamos jugando, ¿no?, las posibilidades de que el país salga adelante. Entonces, ahí tienes la DEMUNA. Por otro lado, ¿no es cierto?, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la rectoría en materia de niñez y adolescencia lo tiene en este momento el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y entonces, dentro digamos también, si uno busca, ¿no?, cuál es la entidad encargada de la niñez y la adolescencia dentro del Ministerio de la Mujer, vamos a encontrar una dirección general dedicada a niñez y adolescencia que tiene la rectoría en todo lo que es lo que llamamos sistema de protección, ¿no?, para la niñez y adolescencia. Entonces tú también comienzas a ver el poco presupuesto que tiene esa dirección general y tiene, digamos, una miseria, si puedo usar ese término,
una miseria de presupuesto, e incluso direcciones que están por debajo de ella, que dependen de ellas, tienen más recursos. ¿Y a qué voy? Que, por ejemplo, de esta Dirección General de Niñez y Adolescencia dependen 3 direcciones. Una dirección de política para la niñez, una dirección de beneficencias, que está dedicada a hacer monitoreo de beneficencias públicas, y la otra es la unidad de protección especial, que justamente, si tú has escuchado las noticias, la ministra, ¿no?, frente al caso del niño del sur, que sufrió un abuso en un albergue, ella informó que habían declarado ya semanas antes en reorganización esa unidad, esa dirección que es de protección especial, ¿no?, que tiene que ver con todos los albergues, ¿sí? Entonces, esa unidad de protección especial tiene, digamos, por decirte, tiene más de 50, un millón tiene la Dirección General y esta Dirección de Protección Especial tiene 50 millones, por decirte así, ¿ya? Esa diferencia, fíjate. Pero incluso teniendo esa diferencia, a esta Dirección de Protección Especial que trabaja con niñez en riesgo no le alcanza la vida ni los recursos para sostener, ¿no?, la compleja problemática de niños en abandono y en riesgo social. Pero ¿a qué voy yo? Que una de las cosas, Néstor, que hace tiempo se está diciendo, es que tenemos que repensar en qué instancia va a ser la que a nivel nacional se va a encargar de la niñez y adolescencia, porque no puede ser una dirección general, Néstor. Tendría que ser mínimo un viceministerio, ¿sí? Si es que tú dices, y mira, y te lo pongo en términos de política económica, pero también en términos de una visión más estratégica. Si tú dices, el Perú, la tercera parte de la población peruana son niños y adolescentes, ¿no?, que el Perú es uno de los pocos países, digamos, que tiene todavía el privilegio de tener bono demográfico, es decir, que todavía tenemos recambio generacional, es decir, todavía nuestras familias pueden sostener y tener hijos, y hay gente, como se dice, niños y adolescentes que están naciendo cada año, que eso es un privilegio, si nos comparamos con Japón, ¿no?, cuya población inexorablemente está envejeciendo y no van a tener ese recambio intergeneracional, ¿no?, lo que significa que no va a haber manera de sostener su economía, ¿sí?, porque sin gente no hay manera de llevar adelante un país. Entonces, con bono demográfico, con la tercera parte de la población, mínimamente, ¿no es cierto?, los políticos que están en el gobierno nacional, que están en el Congreso, deberían ponerse a pensar, ¿no?, ya que está habiendo tantos problemas, algo está pasando, y lo primero que tenían que mirar es que no puede ser que toda esta problemática, las políticas de las niñez, estén en una dirección general chiquitita y sin recursos, ¿no? Y que sus direcciones que dependen de ella también tienen un poquito más de recursos, pero igual no alcanzan, ¿sí? No son nada comparativamente en términos del presupuesto general de la República, ¿no? Entonces, ¿y a qué voy, Néstor? Que mira, por ejemplo, la ministra de la Mujer dice que ha declarado en reorganización la Unidad de Protección Especial, cosa que me parece importante, pero tendrían que también, ¿no?, como ministerio decir, vamos a repensar el presupuesto y vamos a repensar lo que llamamos la arquitectura estatal respecto a la niñez, ¿sí? Entonces, de ese sector debería salir una propuesta ya, de decir, no podemos seguir con una dirección general, como si es algo muy pequeño, de poco peso político, sino algo más consolidado. Pero, ¿a qué voy, Néstor? Es que, mira, la ministra dice, hemos declarado en reorganización la cuestión, la unidad de protección especial, perfecto. Pero, Néstor, parecida a esta situación que se ha sabido, ¿no?, del niño que estaba en un albergue que no era reconocido, por ejemplo, una de las cosas que tendría que hacer la otra dirección que hace monitoreo de las beneficencias públicas, debería ya estar levantando información de cuáles son las condiciones de los albergues que manejan las beneficencias públicas, porque acuérdate, las beneficencias públicas tienen un sistema autónomo, ¿no es cierto?, porque reciben muchos fondos de las fundaciones, etcétera, etcétera, pero tienen alguna ligación, en este caso de la Beneficencia Pública de Lima, con la Municipalidad de Lima, ¿no? Está dentro del organigrama, pero tendrían que comenzar a pensar, porque yo he conocido hace muchos años también que conversando, por ejemplo, con muchos cuidadores de albergues de la Beneficencia Pública, que nos decían que tenían un problema. ¿En qué sentido? En que a las beneficencias, ¿no?, por ejemplo, a estos sitios donde llegan los niños abandonados,
muchas veces llegan bebitos, ¿no? O sea, sean chiquititos y crecen toda su vida en esos albergues, ¿sí? Porque no tienen familia a donde ser colocados. Pero nos decían varios cuidadores que además de esos chicos que tienen de alguna manera, ¿no?, un continuo en esos albergues, a esos albergues estaban llegando por decisión judicial niños que venían ya con un historial de serios problemas, digamos, de comportamiento, o niños que venían de familias totalmente desestructuradas, ¿no? Que los habían tenido que sacar de ese entorno familiar porque simplemente la vida estaba en riesgo de esos chicos, ¿ya? Entonces estos cuidadores nos decían, para ellos era un desafío, ¿no? Porque además de los chicos que ya vivían ahí normalmente, digamos, siempre, tenían que hacer malabares para poder atender, porque era otro perfil de chicos y chicas, ¿sí? No podían hacer los mismos esquemas, porque los otros chicos que recién llegaban con estos problemas, ¿no?, de una historia de vida muy terrible, muy trágica, ellos decían, nosotros nos mandan los jueces, los tenemos que poner acá, pero nadie nos dice, tomen más recursos, ¿qué vamos a hacer? Entonces también yo creo que en el seguimiento de esta problemática tendrían que comenzar a mirar cómo están los albergues de la beneficencia, ¿no? Eso es un punto. Y lo otro, ya cuando hablamos de recursos, tendríamos que mirar también al INAVIF, en el sentido que el INAVIF, ¿no es cierto?, es mira, nosotros hemos hecho una medición del INAVIF respecto al Ministerio de la Mujer, y el INAVIF más o menos tiene como, digamos, en términos de recursos, un 30% de lo que recibe el Ministerio de la Mujer, ¿ya? Es bastante. Bueno, no es que sea suficiente para toda la problemática, pero el INAVIF es poderoso en términos de recursos y de presupuesto. Y el INAVIF tiene, ¿no?, una serie de servicios para niños, para adultos mayores, para las familias en general, y para mí tienen uno de los servicios más interesantes en términos de atención integral, porque a través de los servicios del INAVIF, que están en todo el territorio del Perú, ¿no?, atienden muchas veces a las familias integralmente, les dan alimento a los chicos del colegio que salían en el tiempo antes de la pandemia, ¿no?, salían del colegio, en sus casas no tenían, digamos, como si una comidita asegurada, y se iban a los sitios del INAVIF en sistemas abiertos, ¿eh?, a recibir un almuerzo, y hacían trabajos con niños. Entonces, yo creo que también habría que mirar el INAVIF, porque de repente por ahí, con estos servicios, podríamos repensar las políticas y repensar también el presupuesto, ¿no? Entonces, es una cuestión compleja, pero termino diciendo que es voluntad política, Néstor, y yo de verdad que esperaría de este gobierno, que está liderado por un profesor, que tome las riendas, ¿no?, y que asuma que como profesor él tiene un compromiso para sacar adelante a estas nuevas generaciones de peruanos y peruanas chiquitos, ¿no?, que están en total desventaja. Excelente. Y hay un evento que me gustaría que comentes también, Olenka, la presentación del estudio del presupuesto público para niñas y adolescentes mujeres, con 3 casos muy puntuales, que van a ser el 26. Sí, Néstor, te agradezco. Sí. Casos Brasil, Guatemala y Perú. Tenemos el flyer, en algún momento lo va a poner producción, pero coméntanos de este evento, porque tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, porque se van a transparentar, se van a hacer visibles cómo se están trabajando en 3 países diferentes, y nos interesa sobre todo saber cuál es la realidad del Perú y cuáles son las recomendaciones que se han hecho de estas 3 problemáticas con respecto a los niños y las niñas y adolescentes, además. Sí, bueno, este es un evento que está organizado desde el Centro de Equidad en Perú, ¿no?, pero que es una publicación que es el resultado de un estudio que ha durado, si no me equivoco, 2 años por lo menos, respecto a una mirada del presupuesto y cómo se invierte en niñas y adolescentes, ¿no? Niñas y adolescentes mujeres, tomando el caso Perú, tomando el caso Guatemala y tomando el caso de Brasil, ¿no? Es interesante porque esta mirada comparativa nos permite mirar, ¿no?, por un lado diferencias, pero también similitudes, ¿no? Y una de las cosas que casi cae por su propio peso es que, por un lado, los recursos siguen siendo más que escasos, siguen siendo, digamos, recursos que llegan muchas veces sin un sistema de monitoreo, de evaluación de resultados, ¿no? Y entonces ahí hay un punto también fundamental de decir que
no basta pelear por presupuesto, sino también por un monitoreo social, ¿no? Por transparencia, por rendición de cuentas, para ver cómo se está gastando. Y en el caso, por ejemplo, de Brasil, este estudio se ha centrado en una zona que es bastante compleja, que es el nordeste de Brasil, es el estado de Ceará, que está en el nordeste, y que es un estado que por un lado, ¿no? Es una ciudad, es un estado que tiene por un lado ciudades muy poderosas, como Fortaleza, por ejemplo, pero que también tiene, ¿no es cierto?, todo lo que llamamos un círculo urbano, ¿no? Una periferia urbana de total pobreza, y por ejemplo, esta ciudad de Fortaleza en Ceará, ¿no? Donde se ha estado haciendo el estudio, recibe muchas veces mucha migración justamente de las zonas rurales, ¿no? Porque en las zonas rurales, obviamente, la gente está quedando sin tierras, hay mucha sequía, hay muchos problemas, y entonces vienen en cantidad a las ciudades del estado de Ceará, y bueno, hay también mucha violencia que se llama racializada, ¿no? Porque eso es lo que también sostienen en este estudio, de que hay mucha violencia racializada, básicamente contra la población afrodescendiente, y ahí está el manismo. Y entonces en este panel van a estar expertos de Perú, van a estar expertos de Brasil y expertos de Guatemala. En Guatemala está Ciprodeni, que es una entidad muy reconocida, no solamente en Guatemala, sino a nivel internacional, por un trabajo muy serio, digamos, respecto a la niñez y adolescencia. Y en Guatemala, acuérdense que es un país, ¿no?, con serios problemas, digamos, estructurales de crecimiento económico, pero también tiene el corredor seco, ¿no?, que comparte con Nicaragua y otros países de Centroamérica. Es una zona totalmente árida, donde el cambio climático está pegando muy fuerte y donde simplemente no hay posibilidades de cultivar, ¿no? Y Guatemala obviamente también es un país que nutre de migración hacia Norteamérica, ¿no? Entonces, de alguna manera, este estudio enlaza países con problemáticas muy complejas y que aparecen, digamos, reflejadas en este estudio. Como les digo, va a haber expertos de Brasil, de Perú y de Guatemala. Es el 26 de mayo. La hora en Perú es a las 4 de la tarde. La hora para Centroamérica es 3 y para Brasil es 6 de la tarde. Y va a ser transmitido en principio por el Facebook de Perú Equidad. Si las personas público en general quieran acercarse al evento, puedan visualizarlo. Va a ser transmitido por el Facebook de Perú Equidad, ¿no? Y entonces, obviamente, esta presentación de esta publicación es parte del Diálogo Regional Latinoamericano en Inversión en la Infancia que promueve el Centro Perú Equidad, ¿no? Y en esta ocasión es la segunda sesión del Diálogo Latinoamericano, porque normalmente a estos espacios llegan expertos y activistas de toda Latinoamérica, incluyendo Norteamérica, también México, y se conectan para poder debatir, conocer herramientas, ¿no? Herramientas de gestión pública. Nacional, sino por los gobiernos regionales y municipales, teniendo el escenario también explicado Olenka en esta entrevista. Y seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre las medidas que se tienen que tomar, las herramientas que ya están, que son herramientas de experiencia internacional, y que lo que falta, como bien ha señalado, es decisión política y presupuesto adecuado, que creo que son los motores, el combustible inicial para que los decisores, el ministro de Educación, que tiene que tomar una actitud mucho más decidida en este tema de prevención del futuro de nuestro país, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Vamos a estar atentos. Si hubiera algo más que agregar a lo dicho, que ha sido una excelente explicación de la realidad y de lo que se tiene que hacer y quiénes tienen que hacerlo además. Sí, Néstor, yo ahí aprovecharía este espacio y sabiendo tu trayectoria digamos, en los medios de comunicación, yo aprovecharía también para, a través de esta plataforma, convocar voluntades también del gremio periodístico, ¿no? Digamos, de los que también son dueños y gerencian los medios de comunicación,
porque no puede ser que hayamos retrocedido en el tiempo, ¿no? Yo me pongo a pensar hace más de 30 años que se viene capacitando, que se viene sensibilizando, ¿no?, a los medios de comunicación para que no conviertan una noticia de un niño abusado en una noticia amarillista, donde no se protege, no solamente proteger la identidad, sino es proteger su integralidad, su dignidad, ¿no? Y entonces tenemos que ser, creo, más serios en el tratamiento de la noticia, convencernos que así como puede pasarle a un niño del sur o del norte, puede pasarle a cualquier niño de nuestra familia, en nuestros espacios cercanos. Entonces ahí lo que yo pido, por eso es que es muy importante, es que ojalá que los medios, ¿no?, digamos, se comprometan, firmen de repente algún tipo de acuerdo público, ¿no?, un pacto para no victimizar más a las víctimas, lo que se llama la revictimización, ¿no? Y entonces trabajar bien la noticia, no hacer una narrativa del crimen, porque eso incentiva digamos, a los agresores, les enseña cómo hacer las cosas, y por otro lado también trabajar la noticia con un sentido, un criterio ético, pero también un criterio, digamos, de más largo plazo, ¿no? De que no solamente se suban al carro del escándalo y luego se abandone la noticia, ¿no? Sería muy bueno que en estos últimos casos que han surgido se haga como un seguimiento, ¿no? Un periodismo más de investigación, ver qué pasó con la víctima, qué pasó con los agresores, qué pasó con la inclusión, qué pasó con la reparación, ¿no? Ese sería mi mensaje final. Totalmente de acuerdo. Quienes están dirigiendo los medios de comunicación, sobre todo impresos, y la televisión de señal abierta, hay que replantear varios criterios ahí del amarillismo, el morbo, y eso no es de la escuela, esa no es la responsabilidad de los medios de comunicación y de quienes están al frente de las jefaturas de informaciones, de investigación, los reporteros. Es todo un trabajo que tiene que hacerse y está muy bien que lo pongamos en agenda, la responsabilidad social del periodista frente a su comunidad. Creo que ese es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Esperemos que las instituciones también, el Colegio de Periodistas, la Federación, la Asociación, también asuman, y algunas instituciones como Save the Children, que sabemos que permanentemente realiza eventos, que convoque, y nosotros estaremos también ahí en esa línea de defensa de la vida, pero también de la dignidad y de la prevención, que es más importante. Gracias, Olenka, por esta reflexión final a los periodistas, a los comunicadores de los medios de comunicación. Un abrazo, y estamos conversando luego de este evento del 26, con toda seguridad. Gracias, Olenka. Un abrazo, Ernesto, muchas gracias. Igual, buen día.